El sol ardiente de Madrid golpeaba las calles empedradas mientras Antonio Ruiz caminaba tranquilamente hacia su modesto apartamento después de retirar su pensión mensual. Sus pasos firmes y postura erguida delataban sus años de servicio en la Infantería de Marina Española, aunque ahora su vida era mucho más sencilla. A sus 45 años, prefería la paz de su rutina diaria a la adrenalina de sus días en el cuerpo militar. El callejón que servía como atajo hacia su casa estaba inusualmente silencioso esa tarde. Antonio notó algo extraño en el ambiente, una tensión que le resultaba familiar de sus días de servicio. Sus instintos, afinados por años de entrenamiento y experiencia en zonas de conflicto, le alertaron del peligro incluso antes de ver las siluetas que emergían de las sombras. 3 hombres vestidos con uniformes policiales se acercaron con paso decidido. Antonio inmediatamente percibió que algo no cuadraba en su manera de moverse, en cómo sus manos descansaban demasiado cerca de sus armas. «Documentación, por favor», ordenó el más alto de ellos, con un tono que pretendía ser autoritario pero carecía de la profesionalidad característica de un verdadero agente. «¿Cuál es el motivo?», preguntó Antonio con calma, mientras su mente evaluaba rápidamente la situación. Sus años de entrenamiento en defensa personal y artes marciales le habían enseñado que la mejor batalla es la que se evita, pero también sabía reconocer cuando la confrontación era inevitable. Los falsos policías se miraron entre sí, y sin mediar más palabra, el más corpulento intentó agarrar el bolsillo donde Antonio había guardado el sobre con su pensión. Fue entonces cuando años de entrenamiento en el Cuerpo de Infantería de Marina y su experiencia en diversas artes marciales entraron en acción. Con un movimiento fluido, Antonio desvió el brazo del atacante, utilizando su propio impulso para desequilibrarlo. Sus reflejos, mantenidos en forma con años de práctica diaria, respondieron con la precisión de un reloj suizo. El segundo agresor sacó una porra extensible, pero antes de que pudiera utilizarla, Antonio ya había ejecutado una llave de muñeca que lo dejó de rodillas. El tercer impostor, sorprendido por la velocidad y eficacia con que sus compañeros habían sido neutralizados, dudó por un momento crucial. Ese instante de vacilación fue todo lo que Antonio necesitó para demostrar por qué los marines españoles son respetados en todo el mundo. La pelea, si es que podía llamarse así, terminó en menos de un minuto. Los 3 falsos agentes yacían en el suelo, sometidos por técnicas de inmovilización que Antonio había perfeccionado durante sus años de servicio. No había usado más fuerza de la necesaria, otra lección aprendida en sus entrenamientos: la verdadera maestría no está en causar daño, sino en controlar la situación. Mientras mantenía inmovilizados a los impostores con técnicas aprendidas en sus años de servicio, Antonio usó su teléfono para contactar a la verdadera policía. Su voz, tranquila y profesional, contrastaba con los quejidos de dolor de los 3 hombres que habían cometido el error de subestimar a un veterano de la Infantería de Marina. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente al callejón. Antonio mantuvo su posición, controlando a los 3 agresores con la misma calma que mostraba cuando enseñaba técnicas de defensa personal en el gimnasio local los fines de semana. Esta situación le recordó sus días de instructor en la base naval, donde siempre enfatizaba la importancia de mantener la serenidad bajo presión. Los verdaderos policías llegaron en cuestión de minutos, sorprendidos al encontrar la escena: un hombre mayor controlando eficientemente a 3 individuos más jóvenes. Cuando Antonio mostró su identificación militar retirado y explicó la situación, los agentes entendieron rápidamente que estaban ante alguien que había dedicado su vida al servicio de su país. Mientras los impostores eran esposados y conducidos a los coches patrulla, uno de los oficiales se acercó a Antonio para tomar su declaración. «Es usted toda una caja de sorpresas, señor Ruiz», comentó el agente con admiración. Antonio simplemente sonrió, pensando en cómo sus años de entrenamiento seguían demostrando su valor, incluso en su vida civil. La noticia se extendió rápidamente por el barrio. Los vecinos, que siempre habían visto a Antonio como el tranquilo profesor de defensa personal del gimnasio local, ahora lo miraban con nuevo respeto. Pero para él, lo más importante era que había logrado mantener la calma y resolver la situación sin causar daños graves, fiel a los principios que había aprendido en su carrera militar. Esa noche, mientras Antonio preparaba su clase del fin de semana, reflexionó sobre cómo la vida tiene formas curiosas de poner a prueba nuestras habilidades cuando menos lo esperamos. Sus estudiantes estarían ansiosos por escuchar esta historia, pero él ya estaba pensando en cómo convertirla en una lección sobre la importancia de la preparación y el control emocional. Lo que los falsos policías no sabían aquella tarde era que no solo se habían encontrado con un ex infante de Marina, sino con alguien que había dedicado su vida a perfeccionar el arte del combate mientras mantenía los valores de honor, disciplina y respeto que los cuerpos de seguridad del Estado representan. Su error no fue solo elegir la víctima equivocada, sino subestimar que detrás de una apariencia tranquila puede esconderse un guerrero preparado para cualquier situación.
La historia de Antonio Ruiz se convertirá en una leyenda local, un recordatorio de que las apariencias engañan y de que la verdadera fuerza no está en la agresión, sino en la capacidad de mantener la calma y actuar con precisión cuando la situación lo requiere. Pero para él, lo más importante es que mañana será otro día normal, enseñando a sus alumnos que la mejor defensa es aquella que nos permite protegernos sin perder nuestra humanidad. Los días siguientes al incidente en el callejón transcurrieron con una aparente normalidad que contrastaba con la tormenta mediática que se estaba gestando. Antonio continuaba con su rutina diaria, pero notaba las miradas curiosas de sus vecinos y el creciente número de personas que se detenían a observar sus clases en el gimnasio local. La noticia del exinfante de Marina que había sometido a 3 falsos policías comenzaba a circular por las redes sociales, atrayendo la atención no deseada. Una mañana, mientras Antonio preparaba su clase matutina, recibió una llamada inesperada. Era el comandante Ramírez, su antiguo superior en la infantería de Marina. Antonio, tenemos que hablar, dijo con un tono que sugería que esto era más que una simple llamada de cortesía. Los hombres que detuviste no eran simples delincuentes comunes. El comandante le explicó que los 3 individuos formaban parte de una red más amplia que se dedicaba a suplantar a funcionarios públicos. No solo se hacían pasar por policías, sino que también habían sido vistos haciéndose pasar por inspectores de sanidad, funcionarios municipales y hasta agentes de la agencia tributaria. Sus objetivos eran principalmente personas mayores y jubilados, aquellos que consideraban presas fáciles. Antonio escuchó atentamente mientras continuaba preparando el gimnasio para su primera clase. Sus años de experiencia le decían que había algo más en esta historia, algo que el comandante no estaba revelando completamente. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente, mientras colocaba las colchonetas en su lugar. Porque has destapado algo más grande de lo que imaginas, respondió Ramírez. Estos individuos tienen conexiones con antiguos miembros de fuerzas de seguridad. Alguien les está proporcionando información privilegiada sobre procedimientos policiales, y necesitamos tu ayuda para llegar al fondo de esto. La propuesta del comandante era clara, querían que Antonio colaborara en una operación encubierta. Su reciente encuentro con los falsos policías lo había puesto en el radar de la organización, y ahora tenían la oportunidad de utilizar eso a su favor. Eres el hombre perfecto para esto, Antonio. Conoces los procedimientos, tienes la experiencia y, lo más importante, ellos ya te conocen. Mientras sus alumnos comenzaban a llegar para la clase de la mañana, Antonio pensaba en las implicaciones de lo que le estaban pidiendo. Por un lado, sentía la llamada del deber, ese impulso familiar de servir y proteger que nunca lo había abandonado realmente. Por otro, valoraba la tranquilidad que había construido en su vida civil, sus clases, sus rutinas. Durante la clase, observó a sus alumnos practicar las técnicas de defensa personal que les había enseñado. Entre ellos había varios jubilados que, como él, buscaban mantenerse activos y seguros. Pensó en cuántos otros como ellos podrían haber sido víctimas de esta organización criminal. Al finalizar la clase, uno de sus estudiantes más veteranos, don Ricardo, se acercó para compartir algo preocupante. Profesor, comenzó, lo que le pasó a usted. Creo que intentaron hacerme lo mismo hace un mes. 3 hombres, uniformados como policías, pero había algo en ellos que no me cuadraba. Tuve suerte de que mi nieto llegara en ese momento. Las palabras de don Ricardo resonaron en su mente mientras conducía hacia casa. El problema era más grande de lo que imaginaba, y las víctimas eran personas como sus propios estudiantes, personas que confiaban en la autoridad y que ahora se encontraban vulnerables ante quienes abusaban de esa confianza. Esa noche, mientras revisaba viejas fotografías de sus días en el servicio, Antonio recibió otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Impresionante demostración en el callejón. Quizás deberíamos hablar sobre oportunidades de trabajo. El mensaje era críptico, pero su significado era claro, la organización había mordido el anzuelo. El comandante Ramírez le había advertido que esto podría suceder. La organización tenía la costumbre de intentar reclutar a aquellos que consideraban potencialmente útiles, especialmente si mostraban habilidades especiales. Lo que no sabían era que estaban jugando directamente en sus manos. Antonio comenzó a notar pequeños cambios en su rutina diaria. Coches que permanecían estacionados demasiado tiempo frente a su casa, personas que parecían seguirlo durante sus recorridos matutinos, llamadas silenciosas a su teléfono. Estaban evaluándolo, estudiando sus movimientos, tratando de determinar si era un riesgo o una oportunidad. En el gimnasio, sus clases continuaban como siempre, pero ahora con un propósito adicional. Cada movimiento que enseñaba, cada técnica que demostraba, era una actuación calculada. Sabía que probablemente estaba siendo observado, y quería mostrar exactamente lo que ellos esperaban ver, un ex militar altamente capacitado que podría ser útil para sus operaciones.
Una tarde, mientras cerraba el gimnasio, se encontró con una mujer que se presentó como Elena Torres, supuestamente una periodista interesada en escribir un artículo sobre el incidente del callejón. Antonio notó inmediatamente los pequeños detalles que no cuadraban, su postura demasiado rígida, la forma en que sus ojos escaneaban constantemente el entorno, el ligero bulto en su chaqueta que sugería un arma oculta. La conversación fue un elaborado baile de preguntas y respuestas cuidadosamente calculadas. Elena sondeaba su pasado militar, su experiencia en combate, su actual situación laboral. Antonio respondía con una mezcla estudiada de honestidad y ambigüedad, dejando entrever justo lo suficiente para mantener su interés. Mientras tanto, el comandante Ramírez y su equipo trabajaban en segundo plano, recopilando información sobre cada persona que se acercaba a Antonio, trazando conexiones, construyendo el mapa de la organización criminal. Cada interacción era una pieza más del rompecabezas, cada contacto una nueva línea de investigación. Los días se convirtieron en semanas, y Antonio continuaba su doble vida. Durante el día, era el respetado instructor de defensa personal que todos conocían. Por las noches, se reunía secretamente con el equipo de investigación, compartiendo información, planificando los siguientes movimientos. La tensión iba en aumento, y Antonio sabía que pronto llegaría el momento decisivo. La organización no mantendría este juego de observación indefinidamente. Tarde o temprano, harían su movimiento, y cuando lo hicieran, necesitaría estar preparado para cualquier cosa. La tensión alcanzó su punto crítico una noche lluviosa cuando Elena Torres volvió a aparecer en el gimnasio, esta vez con una propuesta concreta. Necesitamos a alguien con sus habilidades para entrenar a nuestro personal de seguridad, dijo mientras le entregaba una tarjeta con una dirección. Mañana a las 9. No llegue tarde. Su tono no dejaba lugar a dudas, no era una invitación, era una orden. Antonio compartió la información con el comandante Ramírez esa misma noche. El lugar de la reunión era un antiguo almacén en las afueras de la ciudad, un sitio perfecto para una emboscada. Es una trampa, advirtió Ramírez, pero también es nuestra mejor oportunidad para desmantelar la organización. La operación se puso en marcha al amanecer. Equipos de vigilancia se posicionaron estratégicamente alrededor del almacén, mientras Antonio se preparaba mental y físicamente para lo que vendría. Se vistió con su ropa habitual de instructor, ocultando un micrófono miniatura y un localizador proporcionados por el equipo de investigación. Durante el trayecto al almacén, Antonio notó dos vehículos que lo seguían a distancia. Sus años de entrenamiento le permitían mantener la calma mientras su mente repasaba cada detalle del plan. El comandante había sido claro, necesitaban pruebas sólidas, nombres, conexiones. No podían permitirse errores. Al llegar al almacén, Antonio fue recibido por rostros familiares, los 3 hombres del callejón estaban allí, junto con Elena, y varios otros que parecían exmilitares o policías. La tensión en el ambiente era palpable, como la calma antes de una tormenta. Bienvenido a la familia, dijo un hombre mayor que se presentó como el coronel, aunque Antonio dudaba que ese fuera su verdadero rango. Hemos estado observándote, y creemos que podría ser muy útil para nuestra organización. Por supuesto, primero necesitamos asegurarnos de tu lealtad. Mientras el coronel hablaba, Antonio notó movimiento en las sombras del almacén. Más hombres emergían de las esquinas oscuras, todos armados. No era solo una reunión, era una prueba, y el precio del fracaso sería alto. El coronel comenzó a explicar la verdadera naturaleza de su operación. No solo se limitaban a pequeños robos y suplantación de autoridad, tenían conexiones con altos funcionarios corruptos, acceso a información clasificada, y planes para expandir sus actividades a nivel nacional. Necesitamos alguien que entrene a nuestro personal, continuó el coronel, alguien que pueda enseñarles a moverse como verdaderos agentes de la ley. Tu encuentro en el callejón demostró que tienes las habilidades que buscamos. Mientras escuchaba, Antonio mantenía un registro mental de cada nombre mencionado, cada detalle revelado. El micrófono oculto captaba cada palabra, proporcionando la evidencia que necesitaban. Pero algo no encajaba. Las miradas entre los presentes, la forma en que se posicionaban. Había algo más. De repente, Elena dio un paso adelante. Hay solo un pequeño problema, dijo con una sonrisa fría. Hemos estado investigándote a fondo, Antonio. Tus visitas nocturnas al cuartel general de la policía son intrigantes. El ambiente cambió instantáneamente. Los hombres armados se tensaron, sus manos acercándose a sus armas. Antonio mantuvo su postura relajada, aunque sus sentidos estaban en máxima alerta. Años de experiencia en situaciones de combate le habían enseñado que estos momentos de tensión eran los más peligrosos. La pregunta es, continuó el coronel, acercándose lentamente, ¿quién más sabe que estás aquí? ¿Y qué vamos a hacer contigo ahora? Antonio podía sentir las miradas fijas en él, calculando, evaluando. El equipo de respaldo estaba cerca,
pero no lo suficientemente cerca para evitar lo que estaba a punto de suceder. La lluvia golpeaba el techo metálico del almacén, creando un telón de fondo ominoso para lo que se avecinaba. En ese momento, Antonio supo que los siguientes segundos determinarían no solo su destino, sino el éxito o fracaso de toda la operación. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones, calculando riesgos. El entrenamiento de años en la infantería de marina susurraba en su cabeza, recordándole que a veces la mejor defensa es un buen ataque. La tensión en el almacén había alcanzado un punto crítico. Las gotas de lluvia resonaban contra el metal como un metrónomo que marcaba el ritmo de una sinfonía a punto de estallar en su crescendo final. Cada respiración, cada movimiento, cada parpadeo podría ser el detonante que desatara el caos inminente. El silencio se rompió con el sonido de sirenas a lo lejos, pero no eran las que Antonio esperaba. Por los rostros sonrientes del coronel y Elena, supo inmediatamente que algo había salido terriblemente mal. ¿Sorprendido?, preguntó Elena. No eres el único con contactos en la policía. La diferencia es que los nuestros están mejor pagados. En ese momento, Antonio comprendió la verdadera magnitud de la corrupción. Las sirenas que se acercaban no pertenecían a los refuerzos del comandante Ramírez, sino a oficiales corruptos que trabajaban para la organización. Su única línea de apoyo había sido cortada. Tu amigo Ramírez está bastante ocupado en este momento, continuó el coronel, mostrándole un video en su teléfono. Las imágenes mostraban al equipo de respaldo siendo interceptado por lo que parecían ser fuerzas especiales. Es increíble lo que se puede lograr con las credenciales adecuadas y algunas llamadas estratégicas. Antonio mantuvo su compostura, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. El plan original se había desmoronado, pero años de experiencia en operaciones especiales le habían enseñado a improvisar. Cada objeto en el almacén, cada posición de los hombres armados, cada ruta de escape posible. Todo se convertía en parte de un nuevo plan que se formaba en segundos. Debo admitir que nos has impresionado, dijo Elena, acercándose. Tu actuación estas últimas semanas ha sido impecable. Tanto que algunos sugirieron que realmente deberíamos reclutarte, a pesar de tus conexiones indeseables. El coronel hizo un gesto y dos hombres se acercaron con lo que parecía ser equipo de comunicación militar avanzado. ¿Reconoces esto?, preguntó con una sonrisa sardónica. Deberías. Son los nuevos sistemas de comunicación encriptada que el ejército empezará a usar el próximo mes. Cortesía de algunos viejos amigos en altos cargos. La revelación golpeó a Antonio como un puño en el estómago. No estaba enfrentándose a una simple banda de criminales haciéndose pasar por policías. Era una operación sofisticada con ramificaciones en los más altos niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad. De repente, las luces del almacén parpadearon. Un trueno retumbó en la distancia, y por un instante, las sombras bailaron en las paredes metálicas. Antonio notó un movimiento casi imperceptible en las vigas del techo. Alguien más estaba observando, alguien que no pertenecía ni al grupo del coronel ni al equipo de Ramírez. Hay algo que deberían saber, dijo Antonio, rompiendo su silencio estratégico. Su voz tranquila contrastaba con la tensión del ambiente. Cuando estás en la infantería de marina, aprendes que nunca, jamás, debes poner todos tus huevos en la misma cesta. Antes de que el coronel pudiera responder, se escuchó un ruido sordo desde el exterior. Las luces parpadearon nuevamente, y esta vez se apagaron por completo. La oscuridad envolvió el almacén, interrumpida solo por los destellos ocasionales de los relámpagos a través de las ventanas superiores. En la confusión momentánea, Antonio percibió movimientos precisos y coordinados en la oscuridad. No eran los hombres del coronel, que ahora gritaban órdenes y encendían linternas. Era algo más, algo que él había estado esperando sin saberlo. La voz de Elena cortó la oscuridad: nadie se mueva. Tenemos el perímetro asegurado. Pero el temblor en su voz revelaba que ella también había detectado que algo no estaba saliendo según su plan. La lluvia arreciaba afuera, convirtiendo el techo metálico en un tambor que ocultaba los sonidos de pasos sigilosos. Antonio sonrió en la oscuridad. El juego no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y él sabía algo que ni el coronel ni Elena habían considerado: en la infantería de marina, te enseñan que la mejor operación encubierta es aquella que tiene una operación encubierta dentro de otra. Un relámpago iluminó el almacén justo cuando las figuras descendieron del techo. Eran miembros de la unidad de operaciones especiales, el verdadero respaldo de Antonio. El comandante Ramírez había filtrado deliberadamente información falsa sobre la operación, sabiendo que había topos en la policía. Todos al suelo, resonó una voz autoritaria mientras luces tácticas iluminaban selectivamente el espacio. El coronel intentó alcanzar su arma, pero Antonio ya estaba en movimiento. Con la precisión de años de entrenamiento, ejecutó una proyección que dejó al coronel inmóvil en el suelo mojado.
Elena intentó escapar en la confusión, pero se encontró cara a cara con una figura familiar, la instructora Rivera, quien había estado infiltrada en la organización meses antes que Antonio. ¿De verdad creías que él era nuestro único agente? Sonrió Rivera mientras la esposaba. Las luces del almacén volvieron a encenderse, revelando la escena completa. Los hombres del coronel estaban sometidos, y equipos de la UE aseguraban evidencia crucial, documentos, dispositivos y, lo más importante, el equipo militar robado que planeaban vender. La operación del callejón no fue casualidad, explicó Antonio al coronel mientras los agentes lo levantaban. Necesitábamos una forma de entrar que pareciera natural. Ustedes me eligieron exactamente como esperábamos que lo harían. El comandante Ramírez entró al almacén, pero no venía solo. Junto a él caminaba el director general de la Policía Nacional. Excelente trabajo, Antonio, dijo el director. La información que has recopilado nos permitirá limpiar varios departamentos de elementos corruptos. Sin embargo, mientras los agentes conducían a los detenidos hacia los vehículos policiales, Antonio notó algo en la expresión del coronel, una sonrisa apenas perceptible que no encajaba con alguien que acababa de perderlo todo. Sus instintos lo alertaron justo a tiempo. En un movimiento veloz, empujó al director general al suelo cuando una bala atravesó el espacio donde había estado su cabeza. Un francotirador, un plan de contingencia que nadie había previsto. La UE respondió inmediatamente, localizando y neutralizando al tirador oculto en un edificio cercano. Pero el mensaje era claro, la organización era más grande de lo que pensaban. El coronel podría estar bajo custodia, pero sus conexiones llegaban más lejos de lo que imaginaban. Esto no termina aquí, murmuró el coronel mientras lo introducían en el vehículo policial. Somos como una hidra. Corta una cabeza. Antonio intercambió miradas con el comandante Ramírez. Ambos sabían que esta victoria, aunque significativa, era solo el comienzo. Las evidencias incautadas revelaban conexiones con organizaciones similares en otros países, una red internacional de corrupción y crimen organizado. Mientras la lluvia comenzaba a amainar, Antonio observaba el amanecer que se asomaba en el horizonte. Su trabajo como instructor de defensa personal tendría que esperar. Una nueva misión se perfilaba, una que requeriría todas sus habilidades y experiencia. El director general se acercó con una propuesta, liderar una nueva unidad especializada en infiltración y desmantelamiento de organizaciones criminales que operan bajo fachadas oficiales. La verdadera batalla apenas comenzaba, y esta vez, él estaría al frente desde el principio. En las semanas siguientes al operativo del almacén, la vida en Madrid experimentó cambios significativos. La noticia de la desarticulación de una red de falsos policías con conexiones en altos niveles del gobierno sacudió a la opinión pública. Sin embargo, para Antonio, el trabajo apenas comenzaba. La nueva unidad especializada, denominada oficialmente como Grupo de Respuesta contra la Infiltración Criminal o GRIC, estableció su base de operaciones en un edificio discreto en las afueras de la ciudad. Antonio dedicó los primeros días a seleccionar personalmente a cada miembro del equipo, buscando no solo habilidades físicas y tácticas, sino también la integridad moral necesaria para enfrentar la corrupción sistémica. Don Ricardo y sus otros estudiantes del gimnasio notaron su ausencia, pero Antonio mantuvo su compromiso con las clases de defensa personal, aunque ahora solo los fines de semana. La mejor forma de proteger a la comunidad, explicaba, es enseñándoles a protegerse a sí mismos. Sus experiencias recientes habían reforzado esta convicción. La instructora Rivera se unió al equipo como segunda al mando, aportando su experiencia en operaciones encubiertas y su perspicacia para detectar infiltrados. Juntos, comenzaron a desenredar la compleja red de conexiones que el coronel había dejado tras de sí. Las investigaciones revelaron que el incidente del francotirador no había sido un acto aislado. La organización tenía células dormidas en varias ciudades españolas, cada una esperando instrucciones. Los documentos incautados en el almacén proporcionaron pistas cruciales, pero también plantearon nuevas preguntas inquietantes sobre la extensión de la corrupción. Elena, enfrentando cargos graves, decidió cooperar con las autoridades. Su testimonio fue fundamental para identificar a varios funcionarios corruptos en posiciones clave. Nunca pensé que terminaría así, confesó durante uno de los interrogatorios. Empezó con pequeños favores, información aparentemente insignificante, hasta que un día estaba demasiado involucrada para salir. El coronel, por su parte, mantenía su silencio en prisión, pero su sonrisa enigmática seguía perturbando a Antonio. Las investigaciones confirmaron sus sospechas, existían conexiones con organizaciones similares en otros países europeos. La Hidra, como la había llamado el coronel, tenía tentáculos que se extendían más allá de las fronteras españolas. Una tarde, mientras Antonio revisaba informes en su nueva oficina, recibió una visita inesperada.
Era uno de sus antiguos estudiantes del gimnasio, un juez retirado que había sido objetivo de los falsos policías meses atrás. Vi las noticias, dijo el anciano, y recordé algo que podría ser importante. Su testimonio proporcionó nuevas pistas sobre operaciones anteriores de la organización N. La unidad GRIC comenzó a establecer conexiones con agencias internacionales, compartiendo información y coordinando operaciones. El trabajo era meticuloso y a menudo frustrante, pero cada pequeña victoria contribuía a un objetivo mayor: restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. El gimnasio se convirtió en un punto de encuentro informal para recopilar información. Los estudiantes, muchos de ellos jubilados con décadas de experiencia en diferentes campos, se convirtieron en valiosos colaboradores, aportando perspectivas únicas y conexiones inesperadas. 6 meses después del incidente del almacén, la unidad GRIC había logrado desarticular células criminales en 3 ciudades diferentes. Cada operación exitosa revelaba nuevas capas de la organización, pero también demostraba que el enfoque de Antonio estaba funcionando: combinar la experiencia militar con el conocimiento local y la inteligencia comunitaria. Una mañana lluviosa, similar a la del operativo del almacén, Antonio recibió un sobre anónimo. Contenía información sobre una operación internacional que la organización del coronel había estado planificando antes de su caída. El remitente resultó ser un exmiembro arrepentido que había decidido colaborar. La vida personal de Antonio también experimentó cambios. Sus estudiantes del gimnasio, ahora conscientes de su verdadero papel, se convirtieron en sus ojos y oídos en la comunidad. Las clases de defensa personal evolucionaron para incluir técnicas de observación y detección de comportamientos sospechosos, creando una red informal de vigilancia ciudadana. El director general, satisfecho con los resultados, aumentó los recursos de la unidad GRIC. Lo que habéis logrado en 6 meses, comentó durante una reunión, ha superado nuestras expectativas más optimistas. Pero Antonio sabía que el verdadero éxito no se medía en números de arrestos, sino en la renovada confianza de los ciudadanos. Un año después del incidente inicial en el callejón, Antonio regresó al mismo lugar donde todo había comenzado. El callejón seguía igual, pero él y la ciudad habían cambiado. La organización criminal había sido severamente debilitada, aunque no completamente destruida. Como había dicho el coronel, cortar una cabeza de la hidra no era suficiente, pero ahora tenían las herramientas y el conocimiento para enfrentar lo que quedaba. La última vez que Antonio visitó al coronel en prisión, el viejo criminal finalmente rompió su silencio. Has construido algo interesante, admitió. Pero recuerda, las organizaciones como la nuestra existen porque hay demanda para nuestros servicios. Mientras haya corrupción en el sistema, siempre habrá alguien dispuesto a explotarla. Esas palabras resonaban en la mente de Antonio mientras observaba a sus nuevos reclutas entrenando. La batalla contra la corrupción y el crimen organizado no terminaría pronto, pero cada día más personas se unían a la lucha. El verdadero legado de toda esta experiencia no era solo la creación de una unidad especializada, sino el despertar de una conciencia ciudadana. A veces, reflexionaba Antonio mientras cerraba el gimnasio una noche, las mejores victorias son aquellas que inspiran a otros a unirse a la lucha. Y mientras las luces de Madrid brillaban en la distancia, sabía que aunque la historia del ex infante de Marina y los falsos policías había terminado, una nueva historia, más grande y más importante, apenas comenzaba.